Minutos. Mientras el presidente Gustavo Petro está en Nueva York para hablar ante la Asamblea General de Naciones Unidas sobre drogas y sobre Palestina, en Colombia no se detienen los secuestros y hostigamientos contra la fuerza pública por parte de supuestos civiles presionados por las disidencias de las FARC. Los hechos más recientes ocurrieron este fin de semana en La Plata, Huila y en la Macarena Meta, donde nuevamente los delincuentes que se rearmaron tras la firma del acuerdo de paz en 2016 presionaron al ejército para evitar operaciones en contra del narcotráfico. En la Macarena, en el Meta, una asonada facilitó la huida de un peligroso cabecilla de las disidencias. Se trata de Oliver Lozano, alias Chimbo de Oro, cabecilla del bloque Jorge Suárez Briceño, quien estaba en la vereda La Samaria y cuya evasión fue facilitada por un grupo de lugareños, entre quienes se logran identificar hombres vestidos con chalecos de algo que se llama Guardia Ambiental Campesina Losada Guayabero. Sobre eso tiene que responder el gobierno. ¿Quién permitió el crecimiento de esos grupos? En La Plata, Huila, 500 civiles bloquearon operaciones de las fuerzas militares en el corregimiento de Belén contra el narcotráfico, instrumentalizados por las disidencias de las FARC, las de alias Iván Mordisco, quienes obligaron a los uniformados a retirarse de la zona en vehículos particulares. En ese mismo episodio, 74 soldados permanecieron secuestrados por la comunidad durante varias horas. El ministro de Defensa, general en retiro Pedro Sánchez, rechazó los dos episodios. Dijo que cuando les cierran las puertas a la fuerza pública, se las abren al crimen y a la violencia, y ofreció 100 millones de pesos de recompensa por la información que conduzca a los responsables de este crimen. Y recordó además que en lo corrido de este año ya son, escuche usted, 38 azonadas en contra de integrantes del ejército. Al final, el poder corruptor del narcotráfico, que sigue creciendo en diferentes zonas del país, sigue mandando. Mientras no hay claridad sobre la estrategia del gobierno para contrarrestar su influencia, y menos ahora que se anuncia que luego de la desertificación de Estados Unidos a la lucha antidrogas de Colombia, se abandonará la erradicación forzosa de los cultivos de hoja de coca. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:36 de la mañana y la Corte Constitucional ya tiene en sus manos los documentos que faltaban para saber si la reforma pensional pasa o no el examen allí en ese tribunal. Son las actas de las sesiones extraordinarias del 27 y 28 de junio, donde en teoría debió quedar revivida esa reforma. Los documentos llegaron acompañados de dos conceptos. Uno, por supuesto, de la Cámara de Representantes y otro, para muchos sorpresivo, de la Procuraduría, respaldando plenamente la resurrección con el argumento de que las actas fueron sometidas a votación y que finalmente fueron aprobadas y formalmente se cumplió con todas las reglas del quórum y mayorías que se exige para este procedimiento. Pero como esa no era la única discusión alrededor de esa reforma, el Ministerio Público también avaló que el 27 de junio, según la información que está registrada oficialmente en el acta 256, participaron un total de 79 representantes a la Cámara, por lo que el quórum decisorio equivalía a 40 representantes, y también que para el 28 de junio el quórum decisorio era de 64 representantes, porque participaron en esa sesión 126 congresistas. Pero para ejercer la defensa total de la reforma del gobierno, el procurador Gregorio El Hash citó también jurisprudencia de la propia Corte Constitucional que fija que estos procedimientos son actos internos del Congreso y que en el eventual caso de que se haya presentado alguna irregularidad frente a esta, no tiene el peso para viciar la reforma pensional, porque para él las actas no hacen parte del trámite legislativo en el sentido estricto, sino que se limitan únicamente a fungir como medios de prueba. A 3 meses de la fecha en la que en teoría debía entrar en vigencia esta reforma, de las más importantes para el gobierno, parece haberse destrabado el punto más importante, pero no para la polémica allí, porque hay algunas voces inconformes en el Congreso, como la representante Lina María Garrido, que están interpretando esta intervención del procurador como un gran favor de la Procuraduría al presidente Gustavo Petro, haciéndole una advertencia a la Corte Constitucional porque dice que le están engañando, induciéndole en error, en falsedad y en fraude, porque por lo menos el acta del 27 de junio no está aprobada. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue.
6 de la mañana, 39 minutos. Ojos puestos sobre el que se perfila como el negocio del año, la integración entre Movistar y Tigo, un matrimonio en ciernes, matrimonio además que en las últimas horas también fue objeto de análisis por parte de la CRC, Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia, que el día sábado emitió un concepto sobre dicha unión poniendo nuevamente los reflectores en el tema de la competencia y toda vez que el resultado de ese matrimonio va a ser un gran peso pesado que le haga competencia y le pise los talones al que es el gran peso di Tuticapio, capo di Tuticapi de ese mercado, la compañía Claro, actualmente con el 60% del tráfico 5G, señalada por esa misma comisión como empresa dominante del sector de las telecomunicaciones, dueña del 50% de las ganancias de esa torta, mientras que la otra mitad se la reparten entre 10 empresas restantes. Una brecha que intentan cerrar Movistar y Tigo, con la integración entre ambos en una tendencia de consolidación que es universal y que deja cada vez más pocos jugadores en ese mercado, si acaso 2 o a lo sumo 3 en la inmensa mayoría de los países, pero consolidación que no obstante encierra una serie de preocupaciones que en el caso de Movistar y Tigo pasan por formar una red compartida en más de 900 municipios del país en un proceso de evaluación que se surte actualmente al interior de la Superintendencia de Industria y Comercio, pero con una serie de aportes, evidencias y evaluaciones como la de este fin de semana por parte de la Comisión de Regulación de Comunicaciones en un documento de 66 páginas, preocupada en primer lugar por el acceso y la originación móvil, en segundo por los servicios móviles y en tercero por el Internet fijo residencial, pero ante todo por los posibles efectos coordinados entre la nueva compañía integrada y Claro, la dueña de ese mercado que es Claro, y de manera más concreta por los efectos sobre los precios, así como la inversión y también la calidad del servicio. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6 de la mañana, 41 minutos. El gobierno prepara otro cambio en la salud de los colombianos, cambio vía decreto, camino a implementar una reforma a la salud que todavía no se ha aprobado en el Congreso de la República. La cartera de Guillermo Alfonso Jaramillo publicó este fin de semana el borrador de una resolución que obliga a las EPS y a los hospitales a reorganizarse, a configurar una cosa que se llama Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud, RITS. Aunque esto parece muy técnico, en la práctica es la manera como se organizan los hospitales y clínicas. Es decir, se tendrán que definir clínicas, hospitales, centros de salud y laboratorios a los que acude el usuario cuando se enferma, ya no dependiendo de la organización que hace la EPS, sino de cómo se crea una red a través de los RITS. Hasta hoy, cada EPS contrata su propia red de clínicas, hospitales y laboratorios y ahí es a donde va el paciente. Eso es lo que va a cambiar porque ahora el paciente tendrá que llegar a buscar atención dependiendo de la red integral e integrada de territorios de salud más cercana, según esta resolución, que dicho de otra manera es lo más parecido a la creación de los CAPS, los centros de atención primarios, desde donde se dispondría el hospital de un nivel superior al que lleven al paciente. En el fondo, esto es otra manera de quitarle funciones y responsabilidades a las EPS, que ahora tampoco podrán contar con una propia red porque esa pasa a ser una responsabilidad de entes territoriales. Son alcaldías, gobernaciones, secretarías de salud las principales responsables de crear las redes integrales e integradas de salud, con el riesgo de que aparezcan intereses locales, politiqueros y hasta corrupción en la reorganización del sistema. Para decirlo más fácil, la red de atención dejará de depender de las EPS y las clínicas y hospitales se tendrán que organizar territorialmente bajo los nuevos lineamientos del Ministerio de Salud con apoyo de los consejos territoriales de seguridad social, es decir, alcaldías, gobernaciones, EPS, hospitales, clínicas y hasta proveedores en esa nueva manera de organizarse. Otro decretazo para quitarle poder y funciones a las EPS, incluida nueva EPS, que por cierto es la EPS de la grave denuncia de este fin de semana en la revista Cambio sobre cómo se perdieron más de 5 billones de pesos y cómo durante años, dice la investigación de la Fiscalía, se llevó una doble contabilidad
para garantizar que los giros de la ADRES llegaran sin levantar sospechas. Es el expediente con el que la Fiscalía llamó a juicio a 4 exdirectivos de la EPS señalados de ocultar casi 14 millones de facturas y alterar estados financieros, el caballito de batalla adicional para que el presidente Petro insista en que las EPS tienen que ser gestoras de salud y vida, o de lo contrario tienen que desaparecer porque, entre otras cosas, no cumplen con un requisito fundamental, el de las famosas reservas técnicas. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo